Reciban un saludo fraternal de parte de nuestro Señor Jesucristo, siempre deseando que su gracia sea contigo y con los tuyos. En esta ocasión vamos a hablar de algo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Y su servidor ha visto eso, ha sido testigo de una tormenta, de una tempestad, pero no he estado dentro de un lago o dentro del mar, la he podido ver desde afuera. Pero cuando esos vientos recios que tumban árboles, techos de las casas y todo, ya no es un silbido pasible, sino que es una tempestad. Me imagino que estar dentro en mar abierto ha de ser muy difícil. Sí he estado en el mar, pero cuando las aguas están tranquilas, y eso es muy bonito, es placentero, uno se goza estando en esas aguas así tranquilas. Pero también he podido ver de personas que se ganan la vida como pescadores profesionales, de eso se ganan su vida. Y sí veo que unas tempestades que ellos pasan, es muy difícil eso. Es muy difícil y me imagino que da mucho temor, aunque sean profesionales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un grupo que su profesión, antes que Jesús los llamara para su ministerio, eran pescadores. Y esto se encuentra se encuentra en 3 de los 4 evangelios, se encuentra en 3. En San Mateo, capítulo 8, San Marcos, capítulo 4, y su servidor va a usar el relato de San Lucas, capítulo 8 y versículos 22 hasta el 25. Pero para dar la introducción quiero usar un versículo, y ese es Mateo 8:18, y la palabra de Dios reza de esta manera: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del lago, o sea, también del mar, ¿verdad? Se llama lago y mar porque es muy grande. Y ahora sí podemos ya entender el contexto de esto cuando Jesús habla ya en San Lucas capítulo 8 versículo 22 en adelante, donde dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda? Y la naturaleza le obedece. Podemos ver aquí entonces una tempestad en el mar o lago de Galilea. ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos con Jesucristo. Ellos muy atemorizados porque se hundía la embarcación. Pero ¿sabes qué? En nuestras vidas también nosotros pasamos por tempestades. Pero este relato nos enseña a nosotros que aunque pareciera, cuando nosotros estamos pasando por grandes tempestades, pareciera de que nuestro Dios duerme, y nosotros clamamos y clamamos: Señor, sálvanos. Pareciera que nuestro Dios duerme, pero no. Él está en control de nuestras vidas. Él está en control de cada tempestad que tú y yo podamos estar pasando. Esa es una de las enseñanzas que nosotros podemos extraer de este relato. Jesucristo, él dice en San Mateo que estaba como acosado por las personas y él necesitaba pasar a un lugar donde reposar. Y él tranquilamente estaba durmiendo, al contrario que sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que confiaba en su Padre Celestial. De la misma manera, tú y yo
debemos de aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Se dice que pareciera, cuando vamos al comentario bíblico, pareciera que ellos despectivamente vinieron y le reclamaron: Señor, mira, tú durmiendo y nosotros aquí que perecemos, despiértate, levántate. Pero la contestación de Jesús siempre muestra su carácter apacible, su carácter de amor, su carácter de misericordia. Que los discípulos estaban atemorizados y por eso hablaron de esa manera. Pero me gusta una de las preguntas que él le hace. Una de esas preguntas, y es clave para ese tema, es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde estaba basada la fe de estos hombres? No es porque apenas habían empezado a andar con Jesús. No, estos hombres también, cuando hacen la pregunta: ¿quién es este? Jesucristo ya había hecho varios milagros y ellos lo habían presenciado. Por lo menos Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y ellos fueron testigos de esto. Jesús ya había hecho la pesca milagrosa y ellos eran testigos de esto. Ya había sanado al leproso, le había dado sanidad también al paralítico, que estos mostraron fe. ¿Recuerdas este paralítico que él no podía venir, pero fueron sus amistades los que lo trajeron? Y como donde estaba Jesús predicando en una casa no podía entrar porque la multitud no se lo permitía, ¿qué hicieron estos amigos de este enfermo? Rompieron el techo y bajaron al paralítico. Esto es símbolo de fe, y Jesús mismo se lo dijo. Jesús había dado sanidad ya al hombre de la mano seca, y Jesús había resucitado ya al hijo de la viuda de Naín. Por eso es que Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Ustedes ya caminaron conmigo, ya vieron las maravillas que Dios puede hacer. ¿Dónde está vuestra fe? Una vez más yo digo en mis predicaciones que los tiempos que estamos viviendo es tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque vienen tempestades más grandes de las que tú ya pasaste. Vienen más grandes. Por eso, ¿dónde está vuestra fe? Vuestra fe tiene que estar basada en un escrito. Esta es la palabra de Dios. No es un libro común. Es un libro inspirado por Dios, que al leerlo, mejor dicho, al examinarlo, nosotros podemos aumentar nuestra fe, porque vamos aprendiendo, vamos conociendo más de ese Dios que te ama con un amor inmensurable. ¿Dónde está tu fe? Por eso es que es raro cómo estos hombres, seguidores de Jesucristo, todavía hacen esa pregunta: ¿quién es este? Si ya habían presenciado las maravillas que Jesús había hecho en sus vidas y alrededor de ellos también. Entonces, no cabe en este relato esa pregunta: ¿quién es este? Jesucristo, el Dios encarnado, Emmanuel, Jesús, nuestro Salvador. Ese es el hombre a quien nosotros debemos confiar. Nosotros vemos que estos pescadores eran hombres expertos. Ellos estaban acostumbrados ya, porque se dice que en el lago o el mar de Galilea de presto venían tormentas y vientos muy fuertes, y tenían que estar preparados para eso. Pero en esta ocasión ellos sentían de que se ahogaban, que su barca, las olas estaban entrando y ellos no podían estar sacando el agua continuamente. Tenían temor. Pero cuando nosotros aprendemos de nuestro Dios y a confiar en este Dios, no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa qué tan
fuertes sean los vientos, estas tempestades, nosotros debemos de aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Maestro, maestro, que perecemos. Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Qué tempestad estás pasando en este tiempo? Estos relatos sirven para que nosotros meditemos qué cantidad de fe hay en nuestras vidas. No sé si estoy hablando a alguien que conoce de Dios, pero tu fe no está hasta ese punto. Sigue orando a tu Dios, sigue orando a nuestro Dios para que te dé el deseo de conocer de Él al estudiar más de su palabra. No sé si estoy hablando a alguien que no conoce de Jesucristo. Te invito a que busques una iglesia adventista y aprendas de ese amor que Dios tiene por ti. ¿Vamos a pasar por dificultades? Por supuesto que vamos a pasar por dificultades. ¿Vamos a pasar por estas tempestades? Sí, vamos a pasar por estas tempestades. Con lo que te quiero dejar en esta ocasión en mente, que Dios está siempre en control. Por difícil que sea la situación, Dios siempre va a estar y estará en control de nuestras vidas. Que la paz de nuestro Jesucristo sea contigo y con los tuyos por hoy y siempre. Amén.